mañana vamos a hacer una dinámica para arrancar de una manera diferente. Así que voy a hacer una consulta. ¿Quién tiene Biblia papel? ¿Una sola? Acá, déjamela acá. Te quedas ahí. Necesito que vaya filmando diferente, así que vas a tener que correr. Bueno, yo pensé que íbamos a tener 3 Biblias, pero bueno, hay 2 nada más. Así que necesito 2 voluntarios. No siempre los mismos. Una. Otra voluntario, voluntaria. Dale, pasa. Pónganse mirando para allá. Una Biblia va a ser para cualquiera de las dos, así que vamos a hacer una búsqueda bíblica. Entonces, yo les voy a decir la cita bíblica. Tienen que dejar la Biblia ahí. Cuando yo le digo, le doy la orden. Ahora, agarran la Biblia, buscan el texto bíblico, lo tienen que leer y tienen que dar brevemente de qué habla o a qué hace mención este texto. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, están a la misma distancia para que después no digan no, hay favoritismo. ¿Está todo bien ahí? ¿Listo? Arrancamos entonces, vamos a hacer una búsqueda bíblica. Arrancamos entonces otra vez. Recuerden que yo le digo ahora. Jeremías 11:16, ahora. ¿Jeremías cuánto? 11:16. ¿Qué dice? El Señor te puso por nombre olivo frondoso, lleno de hermosos frutos, pero en medio de grandes estruendos. Te ha prendido fuego y tus ramas se consumen. ¿De qué habla más o menos? Breve. Sí, de una designación de Dios a una persona. ¿Y cómo lo llama? Olivo frondoso, lleno de hermosos frutos. Ahí estamos, uno para Laurento. Siguiente. No. Y si vos te equivocaste, sí te ayudo. No. Arrancamos. Vamos a ver que ahí decía arrancamos. Vamos. Dejen Biblia. Vamos con el siguiente. Isaías 17:6 ahora. Isaías 17:6. Yo. ¿Qué dice? Dice, pero quedarán algunos rebujos como cuando se sacude el olivo y 2 o 3 aceitunas se quedan en las ramas más altas y tal vez 4 o 5 en todas las ramas del árbol. Lo afirma el Señor, el Dios de Israel. ¿De qué habla? Brevemente. Y de como de una prueba que viene de parte de Dios y de la situación en que iba a suceder. Porque sí. dice, como cuando se sacude el olivo y 2 o 3 aceitunas se quedan en la es más literal, se sacude, habla de que va a sacudir el olivo. ¿Sí? Hay una versión que dice barea, que es justamente lo que hace cuando sacuden el olivo para cosecharlo. ¿Cuánto vamos? Lleven en cuenta. 2, 0. Vamos entonces al siguiente. Oseas 14:6. Ahora. Oseas 14:6. 6. Sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Ahí está. ¿De qué habla? Brevemente. Del florecimiento del olivo, de la planta y de que van a tener un perfume importante. ¿De qué? ¿Cuánto va? Ahí vamos. Vamos al siguiente. Habacuc 3:17, ahora. Sentadito es fácil, hay que estar.
Es que son profetas que no están pegaditos. ¿Cuánto era Habacuc? ¿Cuánto? 3:17. Yo. Dice, aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos. ¿Sigo con el 18 o no? No, el 17. ¿De qué habla brevemente? Bueno, de una situación en la que no iba a haber fruto, ni cosecha, ni... ¿En qué árboles? Difícil, la higuera. La higuera. En las vides, o sea, Sí. viñedos, el olivo Ahí está. también, aunque falle la cosecha del olivo. Y después los campos en general, es decir, los campos no produzcan alimentos. Y después- Vamos. Ahí está. No hay que explicar tanto. Es más literal. Vamos al siguiente. Jueces 9:8. Ahora. Yo. Por goleada. Ah. Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Acá está como que hay una coronación y eligen a alguien específico. ¿A quién? Al olivo como rey. Ahí estamos. Dos últimos. Vamos al siguiente. Apocalipsis 11:4. Ahora. Usted tiene un montón de concordancia. Yo. Dice, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. ¿De qué hablan brevemente? De los olivos como testigos. Ahí están. Último pasaje que vamos a leer. ¿Sí? Romanos 11:17. Ahora. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿De qué hablan brevemente? Injertarse al olivo. Injertarse al olivo. Muchas gracias. Conteo final. 6-1. Fíjense que cada uno de estos textos que leímos, al margen de que hicimos esa búsqueda, hablaba de algo que estaba como un denominador, del olivo. De eso vamos a hablar en esta mañana y vamos a hacer una mención acerca de esto. Y hay el último texto hablaba específico de un tipo de olivo. ¿Lo escucharon? ¿Prestaron atención? El último texto, que es parte del texto que vamos a leer, hablaba de un tipo de olivo, ¿sí? Así que les invito a que abran su Biblia en Romanos, capítulo 11. Romanos 11, del 11 al 24. ¿Lo encontraron? ¿Amén? Dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos, por cuanto yo soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio. Quisiera hacer sentir celos a mi propio pueblo para poder salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué resultará de su admisión, sino vida de entre los muertos? Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas,
las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Tal vez diga, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Porque si Dios no permitió que las ramas naturales siguieran en el árbol, tampoco a ti te dejará seguir si te falla fe. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también tú serás cortado. 23. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste cortado e injertado en el buen olivo, con más razón estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Amén. Como les decía, nosotros acá lo que vemos es una comparación, es una alegoría que Pablo utiliza para poder explicar un tema que es que nosotros fuimos injertados, y habla justamente de esto, ¿no? El versículo que yo le decía, el último, habla del olivo silvestre. Y hay una palabra en los originales, o una palabra que tiene que ver más, no tanto con los originales, sino de cómo se lo define al olivo silvestre, que es justamente acebuche. Y es una palabra que fue la que me cautivó para poder transmitir en esta mañana el hecho de que nosotros somos el acebuche de Dios. Y esto lo vamos a poder explicar entendiendo primero que nada a través de este texto que Dios tiene planes y que sus planes son perfectos. Algo de esto también compartí la semana pasada, lo importante de comprender que a Dios no se le escapa nada, absolutamente nada. Nosotros tenemos que entender que los planes de Dios son perfectos. Nuestro Padre es el botánico por excelencia, el mejor de los agricultores, con conocimientos que exceden nuestra comprensión, porque Él creó todo. Él es creador de todas las cosas. Es por eso que donde nosotros solo vemos limitaciones o errores, Él ve oportunidades para mejorar el crecimiento. ¿Por qué? Porque justamente después vamos a ver que habla de que el olivo o la planta original en un momento determinado tiene que ser cortado porque no está dando fruto. Como quizás muchas de las plantas, nosotros estamos rodeados de otro tipo de cultivo, ya no tanto, pero bueno, más o menos entendemos de que hay una etapa o un tiempo donde se necesita podar y cortar para que surja lo nuevo, para que tome fuerza y para que, obviamente, al tener una planta, si usted tiene una planta que da fruto en su casa, ¿cuál es el objetivo final? Comer el fruto. ¿No? ¿Para qué uno se va a esforzar tanto en tratar de cuidar un cultivo o una planta si no puede disfrutar del fruto? Entonces, nosotros acá vemos cómo Dios ve justamente en un lugar donde no era algo apropiado, ve otra cosa. ¿Pero por qué? Porque Él tiene todo el conocimiento. Y ahí es donde yo tengo que aprender a descansar que Él tiene planes perfectos, que Dios tiene planes perfectos y que nosotros podemos descansar en esos planes. El pueblo de Dios, al entrar en desobediencia, se aleja de los planes de Dios.
Ahora, el pueblo escogido, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hoy podríamos hablar de los judíos, fueron justamente el plan original de Dios. Al alejarse del plan que Dios tenía, que era que el Mesías los iba a llevar a un tiempo mejor, pero ellos no lo reconocieron. Es como que ahí se abre la puerta para que nosotros, que somos gentiles, que no teníamos la oportunidad de poder acercarnos a Dios dentro de los planes originales, se abre la puerta para que nosotros podamos disfrutar bendición, para que nosotros podamos disfrutar de la salvación, de la vida eterna. Amén. Por eso el versículo 15 dice: pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. ¿Y por qué también quisiera poder tomarme este tiempo para hablar de los planes perfectos de Dios? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer la palabra y entender que el plan de Dios fue justamente levantar a un pueblo santo para dar a conocer a un Dios santo. Amén. ¿Y cuál fue ese pueblo que Dios levantó? ¿Cuál fue ese pueblo? Israel, no, en el plan original. Israel, el pueblo de Dios es Israel. Ahora, yo tengo que aprender a separar lo que me enseña la Biblia a lo que está ocurriendo y qué posición yo debo de tener frente a esto. ¿Por qué? Porque si no se puede deslizar muy sutilmente un sentimiento antisemita. Y ahí ya tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra a mí me hace libre. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios está a favor de bombardeos, de familias que se han destruido, de pueblos que se han derribado, que está a favor de que los niños mueran. No, hermano, no se equivoque. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que Dios está a favor de eso. Yo le tengo que enseñar que el pueblo de Israel, más allá de lo que la cúpula del gobierno decida, el pueblo de Dios sigue siendo pueblo de Dios. Amén. Ahora, fíjense que este pasaje dice: ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a...? Nosotros a veces tenemos esta actitud, ¿no? Y por ahí nosotros, siendo latinos, y le sumo siendo argentinos, y le sumo siendo rionegrinos y poleños, no sé qué más, o de barrio. Pero la realidad es que cuando a nosotros alguien nos falla, o vemos que alguien tropieza, y lo vemos, está frente a nuestros ojos, ¿cuál es la actitud que nosotros mayormente tenemos o tomamos para nosotros? Lo descartamos. No solamente lo descartamos, sino que tomamos casi una aversión. Mirá mirá dónde está. Este que hablaba tanto y tenía a Dios en la boca. Y ahora mirá dónde está. Lo vi saliendo de ese boliche. Lo vi con un cigarrito en la mano, vaya a saber de qué. Nosotros somos de tomar una posición y cuando vemos que alguien tropieza, lo descartamos. Pero Dios no es así. Por eso hace esta pregunta y por eso lo indica de esta manera. El que hayan tropezado no implica el rechazo total y absoluto de Dios. Han quedado, permítame decirlo así, como en un stand-by, quedaron ahí como en suspensión esos planes, pero no significa que Dios ya los desechó, sino que esa fue la oportunidad para que se abriera una puerta. Y esa puerta hiciera que usted y yo hoy conociéramos de Jesucristo. Por eso el Señor siempre tiene planes perfectos. Nosotros vemos de una forma limitada. Nosotros vemos con una forma finita, podríamos decir.
vemos en perspectiva con segundos, minutos, horas, meses, años. Pero Dios mira de una manera diferente. Nos mira de una manera diferente. Y Él tiene planes que son perfectos, hermano. Él tiene planes que son perfectos. Amén. Y yo tengo que aprender a descansar en esos planes de Dios. Entender de que tal vez hoy alguien quizás hasta lo vemos que ya no está con el pueblo de Dios. Tranquilo, hermano, tranquilo. Dios está en control. Yo quizás no puedo ver más allá porque yo veo de forma limitada. Y a mí me tiene que animar a creer. Me tiene que impulsar a creer que para Dios no hay nada imposible. Y que tal vez hoy que yo veo a alguien que tal vez está lejos, la vuelta de la vida lo puede traer nuevamente a los caminos de Dios. Porque Dios a veces abre puertas y a veces Dios cierra puertas. ¿Se acuerda que hace unos cultos atrás yo le hablaba de cómo el Señor le dijo a Pablo, no, acá no prediques, acá tampoco prediques? Y como yo le explicaba de que a veces nosotros hablamos de la guía del Espíritu Santo como que, o el favor de Dios, como que todas las puertas se abren. No, hermano, a veces, cuando puertas se cierran, también es la guía del Espíritu Santo. También es la mano de Dios cuidándonos. No sabemos de qué, pero Dios está detrás. Por eso, hermano, nosotros vivimos dentro de los planes de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Usted cree que es parte del plan de Dios? Amén. Amén. Por eso su vida no depende de la casualidad, sino que hay una causa detrás. Hay un propósito. Por eso, hermano, no se enoje frente a las puertas que tal vez por un momento o por un tiempo se cierran. Porque hay otras que se van a abrir. Y van a ser mucho mejor. Y van a ser siempre mucho mejor. Porque humanamente quizás nosotros siempre vemos, y permítame dejarlo esto claro, a veces las puertas las medimos en relación al éxito humano o al rédito económico. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué? A veces es más importante la paz del corazón que una billetera llena. Y no es que yo vivo en una nube donde no entiendo nada. No. Yo sé que usted necesita, que el Señor le tiene que ayudar, que hay compromisos que usted tiene que cumplir. Yo no entiendo eso. Pero ¿sabe qué, hermano? La paz del corazón no tiene precio. El que usted cada noche pueda dormir y descansar no tiene precio. La salud no tiene precio. Siempre recuerdo una hermana que justamente decía, yo estoy así viviendo hoy. Tengo que invertir casi todo mi entrada en pastillas para poder andar, para poder dormir, para poder levantarme, para poder funcionar, ¿no? Y hay gente que se acostumbra a vivir de esta manera. Pero no es el plan de Dios. No es lo que Dios desea, porque Dios desea el bienestar interno en nuestro corazón, que es lo más importante. Había un pastor que decía, a veces nos preocupamos tanto y corremos tanto detrás de lo económico, pero el día que vos te vas, ni siquiera sabés si te ponen zapatos. Y a veces ni siquiera ropa, te envuelven en un tul y ahí quedaste. ¿Y de qué sirvió todo lo otro? El esfuerzo, el haber juntado, el haberse desgastado física, emocional y mentalmente. Por eso yo tengo que aprender a descansar en los planes de Dios. Y el plan de Dios en un tiempo determinado fue que Él venía a los suyos. ¿Y qué dice la palabra? Los suyos no le recibieron. ¿Recuerda el pasaje de Mateo 7, 24 al 30, que habla de la mujer sirofenicia que se acerca a Jesús? ¿Lo recuerda? Versión popular. ¿Alguien que me lo pueda decir? Que le pide por su hija. Le pide por su hija. Y Jesús le dice que Él había venido a lo suyo. Claro, los perrillos, esa es la que los perrillos aún de las... Entonces le dice Jesús,
No es lícito. Exacto. Yo vengo primero a los míos, que era su pueblo. Él venía a cumplir con un plan original. Pero ¿cuál fue la tremenda respuesta de esta mujer? Le dijo Jesús, ¿no? Y tenemos que posicionarnos en el tiempo, en el contexto histórico de lo que significaba perro en ese tiempo, que eran los gentiles. Y Jesús le dice, no es lícito que yo le dé primero ¿a qué? A los perros, a los gentiles. Porque el plan original era venir justamente a los suyos, al pueblo de Dios. Y la respuesta de esta mujer es maravillosa, hermano. La respuesta de esta mujer nos tiene que alimentar el espíritu. Tenemos que guardarlo como algo tremendo en nuestro corazón. ¿Qué le dijo esta mujer? Que aún los perrillos de las migajas comen. Aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa principal, podríamos decir, del banquete principal. Y Jesucristo dice que cuando esta mujer le da esta respuesta, le dice, mujer, volvete a tu casa, porque el milagro que estabas buscando, lo recibiste. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? Si Él había venido en original a su pueblo, a los escogidos, a los suyos. ¿Por qué creen que le respondió a esta mujer? ¿Por qué creen que le respondió? Porque vio el corazón. ¿Y qué había en el corazón? Fe. Entonces, ahí es donde yo tengo que comprender que Dios siempre premia la fe. Dios siempre va a mirar la fe del corazón. ¿Y cómo es esa fe del corazón? Por eso, hermanos, yo tengo que aprender a descansar en los planes, en los propósitos de Dios. Entender de que sí hay planes originales, sí hay planes que Dios desea para nuestro bien, pero a veces nosotros mismos nos alejamos. A veces nosotros mismos con nuestras decisiones le erramos el blanco, cometemos errores. Entonces después sufrimos las consecuencias. Y sentimos, Dios no me ama, Dios cerró esta puerta. Tranquilo, Dios está a punto de abrir otra. Y es mucho mejor, es mucho mejor. Los planes de Dios son perfectos, amén. Y este pasaje también habla justamente en el versículo 17. Si lo podemos mirar nuevamente, dice, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. ¿Qué me habla este texto y parte de este pasaje? Que nosotros tenemos una razón de ser al considerarnos ese olivo silvestre. Usted es una cebuche de Dios, un olivo silvestre. Y saben que justamente Pablo utiliza esta imagen porque era muy entendida para el pueblo de Dios, era muy entendida en esa época. Está haciendo alegorías o ilustraciones como también Jesús utilizó para que la gente comprendiera de qué estaba hablando. Y Pablo está hablando de una planta que para ellos fue parte de su historia. El olivo siempre fue como una plantación o una planta reconocida desde la antigüedad. El olivo era parte de los cultivos principales desde tiempos muy antiguos. El aceite que provenía de los olivos se utilizaba no solo para la cocina, porque ahí uno a veces dice, bueno, el aceite de oliva, y para alguna ensaladita. No. El aceite de oliva, el producto de la oliva, era justamente fundamental en ese tiempo. Porque no solamente se cocinaba, sino que era parte de los combustibles. Las lámparas funcionaban con aceite. ¿Recuerda el tabernáculo?
en el desierto, cuando el Señor dio el diseño, lo levantaron, dice que había una lámpara, ¿sí? Había una lámpara en el tabernáculo. ¿Y cómo cree que funcionaba esa lámpara? No había electricidad, no había pilas, no había batería, no había como en paneles solares, funcionaba con aceite. Ahora, si usted presta atención, dice que era un aceite especial el que se utilizaba. ¿Lo recuerda? ¿Qué tipo de aceite se utilizaba para las lámparas? Olivas machacadas y prensadas. Había un proceso, porque se sacaba un producto puro. Ahora, si usted se pone a pensar, y yo hace unos meses atrás hablé de la visión de Zacarías, la lámpara tenía como unas copitas, y ahí se echaba justamente el aceite y se ponía un pábilo, que es el algodoncito que se enciende. Ahora, esa lámpara era chiquitita, la copita, y constantemente tenían que limpiarla, y constantemente tenían que traer ese producto de la oliva. Por eso el olivo era parte de su cultura. Ellos lo entendían. Cuando habló del olivo, automáticamente ellos entendieron cuál era el producto del cual estaba hablando Pablo. Ellos entendieron esta ilustración. Ahora, hace referencia de que hay un tipo de oliva que es silvestre. Vuelvo a repetir, el acebuche. ¿Y qué es lo que dice de este acebuche? Que fue injertado. Nosotros hemos sido injertados como ese olivo silvestre. Cuando Pablo usa justamente el olivo silvestre, está usando el término acebuche. Para mí era una palabra desconocida, pero para los lugares donde justamente se cultiva la oliva, es parte justamente del lenguaje. Cuando hablan del acebuche, saben que están hablando de un olivo silvestre. Es una variedad silvestre que se caracteriza por ser rústico, con ramas a menudo espinosas, hojas más pequeñas y frutos que son las acebuchinas. Ahí entra la acebuchina. Dice que el fruto es más pequeño y menos abundante. Ahora, notemos esto, está diciendo, este olivo silvestre posee ciertas características que tal vez para la producción no es algo muy bueno, pero tiene también sus características positivas, que es la resistencia y que es justamente que puede funcionar en diferentes tipos de suelo, aún en el más rústico. Entonces la unión, justamente, la unión de este olivo silvestre y de este olivo que se utilizaba para el cultivo, dice que se aprovechaban las mejores opciones. Por eso el producto final era extraordinario. Y el Señor, a través de Pablo, está diciendo, ustedes fueron llamados con un plan y un propósito. Quizás a muchos de ustedes los vieron como algo silvestre, como algo rústico, algo como esto no funciona, esto no tiene mucha capacidad para dar buenos frutos. Pero acá es donde yo puedo ver que el Señor mira el corazón, donde Dios ve que sí puede haber una veta maravillosa y extraordinaria para dar mejores frutos. Por eso dice que se cortan esas ramas del olivo silvestre y se injertan en el olivo que es para producción, y los resultados son óptimos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Estamos acá, no se me duerman. Entonces nosotros podemos ver cómo Dios
interviene de tal manera en nuestras vidas que nos une a los planes perfectos que Él elaboró en un principio. Planes que son perfectos, planes que nos llevan justamente a poder experimentar el favor de Dios, a poder entender de que Él sí ve lo que el hombre no ve, y en nosotros Dios ve lo positivo. Hermanos, ¿sabe qué? El otro día yo decía, hay gente que tiene en este tiempo el ministerio de echar agua sobre los fuegos, porque hay gente que ve con fe y dice, wow, qué hermano, tremendo. No, pero viste que no va a funcionar. No. Ese es el que tiene el ministerio que apaga fuego, porque lo que Dios ve en nosotros siempre va a ser esa cualidad y esa característica que en las manos de Él puede ser sumamente productivo. Ese olivo silvestre, a la mirada de algunos, era solo un objeto de desecho, algo casi inservible, pero en las manos de un experto agricultor, como las manos de Dios, es la posibilidad de alcanzar grandes resultados productivos. Por eso, hermanos, nada mejor que poder aprovechar este tiempo que Dios nos ha ingresado, nos ha injertado en el olivo original, que podamos aprovechar este tiempo y que podamos ser fructíferos en él. Amén. Amén. Dios no quiere producir plantas híbridas. Dios no quiere producir plantas que son infértiles. Dios quiere producir justamente plantas que den fruto, y fruto en abundancia. Por eso Dios le llamó, por eso Dios le convocó, hermano. Usted no fue llamado solamente a ocupar una banca, venir domingo tras domingo y ser parte de un lugar. No, Dios le llamó porque Él ve las cualidades que usted tiene y quiere usarlo para gloria y honra de su nombre. Somos el injerto y tenemos que tomar los nutrientes que Él hoy nos está ofreciendo para poder fructificar. Amén. Ahora, también este pasaje me habla mucho de la humildad, porque fíjese el versículo 22, ¿qué dice? Nos habla acerca justamente de que somos injertos, de que el pueblo no fue desechado, pero fíjese el 22, dice, por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, porque Dios es bueno, pero también es justo. Dios es misericordioso, pero es fuego consumidor. Amén. Dice, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que creyeron, severidad sí, hacia los que cayeron, y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Por eso tenemos que entender que nos anima a guardar nuestro corazón. Nosotros tenemos, hermanos, en nuestra vida lo más importante es nuestro corazón. El Señor nos ha dado un corazón que tenemos que aprender a guardar. Proverbios 4:22 dice, sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón. guarda tu corazón, porque de él... Por eso tenemos que guardar y cuidar el corazón. Es lo más importante que Dios nos da. Amén. Y suena espiritual, suena maravilloso, suena como, uy, esto es algo que lo voy a compartir con alguien. Pero el tema es la práctica. ¿Por qué? Porque el enemigo de manera constante ataca nuestro corazón con desánimo, a través a veces de tentaciones, a través de situaciones adversas. A veces Dios permite un montón de situaciones porque tenemos que aprender a poner en práctica la palabra de Dios, cuidando mi corazón. ¿Y cómo cuidamos nuestro corazón? A través de la palabra, permaneciendo en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, yo no me paro en este lugar diciendo, miren, ustedes que todavía no lo logran. No, hermanos, seguimos caminando juntos. Hay cosas que a usted le cuesta y, hermano, a mí también me cuestan.
Hay cosas que le cuestan decidir, y sí, también, a mí también me cuesta decidir, tomar algunas decisiones. Pero hermano, tenemos que aprender a guardar el corazón, que es lo más importante. Dios no va a venir a buscar y a redimir, no sé, el auto, la casa que tenemos, las propiedades, entre comillas, la cuenta del banco. No, hermano, el Señor viene por su vida. Y cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la vida interna. Por eso yo tengo que aprender a guardar el corazón. Qué tremendo es poder descubrir y comprender el privilegio de haber sido injertado en los planes de Dios. Ser parte de un plan glorioso gestado por Dios mismo. Y ¿saben qué, hermano? Esto yo lo tengo que hacer convicción. Porque si no, siempre voy a estar dudando en ¿para qué Dios me llamó? ¿O por qué yo hoy estoy acá? Por eso, hermanos, cuando yo trabajo esta convicción en mi corazón, yo puedo caminar firme, con un corazón humilde, guardando mi vida delante de la presencia de Dios. Pero puedo caminar convencido de que Dios me llamó, de que Dios tiene planes y propósitos. El Señor nos entregó un plan específico a la iglesia, que es la Gran Comisión. Y dentro de esa Gran Comisión, usted y yo estamos incluidos para enseñar, para predicar, para ayudar, para aconsejar, para ser el nexo y atraer a otros a la presencia de Dios. ¿Amén? Amén. Fíjate, esta versión dice, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo, si sigues confiando en su bondad. Es un pasaje condicionado en que yo tengo que permanecer, hermano. ¿Permanecer dónde? Viniendo a la iglesia. No solamente eso, sino en la presencia de Dios, trabajando nuestra vida, trabajando nuestra fe delante de la presencia de Dios. Y ¿sabe qué, hermanos? A veces sin darnos cuenta nos podemos ir al otro extremo. De estar tan seguro de quién soy y qué lugar ocupo, que se me pueden subir los humos. Está bueno el salir, pero tengo que guardar el corazón y entender de que Dios no me llamó a mí para verme superior al resto y comenzar a retar a todo el mundo de qué es lo que tiene que hacer. Yo tengo que llevar una invitación, y esa invitación tiene que ser agradable, hermano. Si usted va a invitar a alguien, justamente tiene que ser la buena noticia, tiene que llevar la buena noticia. No tiene que llevar el nuevo reto a andar retando a la gente. Ah, no, pero para venir a la iglesia tenés que vestirte así y así, y ponerte, venir con ciertas formas, ¿no es cierto?, eclesiásticas, con una buena Biblia. Entonces no, ¿qué estamos haciendo? No estamos entendiendo. Por eso le digo, hermanos, que cuando yo comprendo mi lugar, cuando yo comprendo que fui llamado, que estoy injertado dentro de los planes de Dios, también tengo que aprender a guardar mi corazón en humildad. Porque nosotros nos soltamos re fácilmente de la mano de Dios y nos independizamos. Por eso a veces el enemigo no viene con destrucción absoluta, sino que viene con distracciones, sino que viene con cosas que te empiezan a endulzar. Y llega un momento determinado que vos te la creíste y se te subieron los humos y dijiste, no, este lugar no me merece, hay otro lugar mejor, seguro. Y así, hermanos, muchos están decidiendo empezar a salir por temporada como las golondrinas. Visitan acá, visitan allá, visitan esto, visitan aquello, internet, iglesia acá, iglesia allá. No es el plan de Dios. Yo tengo que entender cuál es el plan de Dios. ¿Ha visto alguna vez, hermano? Use la imaginación. ¿Ha visto alguna vez una planta en una maceta que en un momento determinado ve que la planta se mueve,
Se sale de la maceta, sale caminando. Acá no me gusta. Me voy a otro lugar. ¿Ha visto alguna vez eso? No ocurre, en los dibujitos sí. En fantasía sí. Pero no es el plan de Dios. Por eso Dios dice que Él quiere llamarnos plantío de Jehová. Él quiere que nosotros podamos permanecer. Y permanecer tiene que ver con eso. Con poder entender cuál es el plan de Dios. Cuando comprendemos los planes de Dios, Él, en su misericordia, que nos incluyó a pesar de haber sido rechazado por muchos hermanos, aprendemos a cuidar nuestro corazón y a caminar en humildad. A eso fuimos llamados, injertados en los planes originales de Dios, guardando el corazón en humildad. ¿Desea usted esto para su vida? Que el Señor nos ayude en este tiempo. ¿Lo desean? Nadie dijo nada. Tal vez no lo quiere. Está bien, hermano. No hay problema. Pero la realidad es que yo deseo que el Señor me siga teniendo presente en sus planes, en sus propósitos. Y quiero permanecer firme, entendiendo, hermano, que yo era una rama, un yuyo silvestre. Pero Dios en su misericordia me atrajo a sus planes. Y hoy yo puedo dar fruto porque Él me incluyó, no porque yo lo merecía. Por eso yo puedo descansar en humildad y tengo que guardar mi corazón. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.